el estudio de este pasaje que comenzamos el domingo pasado en Colosenses capítulo 3 y donde estamos estudiando cómo debemos o cómo debe el creyente estar andando en el perdón. Cómo la iglesia testifica y da testimonio, practica el perdón genuino, el perdón verdadero. Colosenses capítulo 3. Este pasaje se encuentra en una parte de esta carta de Colosenses en la que Pablo, después de haber dicho los indicativos, es decir, las realidades que el creyente ha recibido en Cristo, en esta parte de la carta, al final de la carta, Pablo nos dice cómo debe aplicarse a nuestras vidas lo que ya hemos recibido. Lo que Pablo está diciéndonos aquí en este pasaje es que un verdadero creyente se muestra entre muchas evidencias, una de ellas muy clara, y es que vive en el perdón. Vive en el perdón. No tanto solamente porque perdona, sino también porque pide perdón. El creyente se caracteriza porque un día, por la obra del Espíritu Santo, recibió la convicción de su pecado. Fue convencido de que es pecador. Y no solamente fue convencido de la responsabilidad de su pecado, sino de las consecuencias de su pecado. Los seres humanos nos hemos rebelado contra Dios, contra un Dios santo y justo, y la respuesta justa a nuestra rebelión es el castigo eterno en el infierno, ausente de toda gracia de Dios, donde Dios está castigando para siempre al pecador. Y si ha sido la realidad en tu vida, que el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y te ha dado una fe que se caracteriza con el arrepentimiento, eso va acompañado con una conversión. La verdadera fe se caracteriza no solamente porque cree, ya que estamos leyendo en hebreo, que muchos escucharon y parecía que creían, pero se nos llama a considerar si en verdad hemos creído, genuinamente. Porque una conversión genuina, alguien que ha sido salvado realmente por la gracia de Dios, lo va a manifestar en una vida que ha cambiado de dirección. Una vida que no se asemeja a alguien de este mundo, que sus valores han cambiado, que sus deseos están cambiando. Y por supuesto continúa pecando, pero se caracteriza que cuando peca, continúa arrepintiéndose. Un falso creyente, que parece ser un creyente, puede que un día emocionalmente repitiera una oración o se quedara de pie en una reunión o viniera al frente movido por un sentimiento de solamente de remordimiento o movido porque otros lo hacían y yo también quería hacerlo. Y puede que un día en la vida de esa persona los demás vieran, hoy este ha creído. Esta persona ha creído y se ha unido al cuerpo de Cristo. Hasta tal punto esa persona llega un momento en que hace lo que se espera de él, bautizarse. Y se bautiza. Pero en realidad él sabe y es consciente que está haciendo las cosas de una manera aparente. De una manera aparente. Porque él mismo en su corazón sabe que sigue amando las cosas de este mundo. Sigue disfrutando con lo que el mundo le ofrece. Sigue gastando su tiempo y su dinero en las cosas que el mundo busca satisfacción. Y él mismo sabe que no le gustan las cosas de Dios. Que no le gusta la palabra de Dios. Y que no le gusta agradar a Dios. No es lo primero, no desea agradar a Dios. Y eso
no solamente él es consciente de ellos, sino que aun siendo consciente se engaña a sí mismo pensando que puede ser un verdadero creyente y vivir de esa manera. Porque alguien le dijo que una vez que eres salvo, para siempre eres salvo. ¿Sí? Y eso es una doctrina verdadera, es bíblica. Pero eso es verdadero para los verdaderos creyentes. No para los que un día manifestaron algo públicamente, pero sus vidas no se han convertido, no se han vuelto a Cristo y no están siendo transformados. Esa persona está condenada. Está condenada a pesar de que ha aprendido a dar cierta cara, pero no ha sido salvada. Y no solamente lo sabe esa persona, sino que en su vida está dando señales de que no ha sido salvado genuinamente. Llega un momento que no puede esconderlo, que ya no se queda en lo íntimo del corazón, de saber que deseo las cosas que Dios me dice que no debo desear. Y las tolero y las justifico y digo, bueno, yo soy creyente porque lo justifico de todas esas maneras. Me bauticé, un día hice la oración, un día me levanté o vine delante del púlpito. Sino que también los demás se están dando cuenta que lo que yo digo no lo hago. Y que la vida de esa persona no está dando los frutos que se esperan y se dicen en la Escritura que caracteriza a un creyente. Y ahora el punto no es esforzarte para esconder de nuevo eso y aparentarlo mejor. No, el punto no va a ser ese. El punto es que una vez que estás siendo confrontado con una falsa conversión, es el momento que Dios te llama al arrepentimiento, al reconocimiento. Hasta aquí, Señor, he vivido como un falso, dando apariencia de lo que yo no era. Pero, Señor, delante de ti, en este momento reconozco mi pecado, que vivo en el pecado, quiero apartarme de él. Me arrepiento de mi vida hasta este momento, a pesar de todos los engaños que yo mismo me estoy descansando y justificando. Y, Señor, clamo a ti como mi Salvador, como el Rey de mi vida. No para que me salve solamente, sino para que produzca en mí los frutos que te glorifican. Para que mi vida esté rendida a obedecerte con un corazón agradecido, regenerado, cambiado. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en los Colosenses. Que muchos estaban en la iglesia aparentando ser creyentes. Pero mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, y eso volvemos a recordar, esa es una condición, una situación. Tú puedes decir, yo he resucitado con Cristo, porque en tu mente está esa realidad. Ahora Pablo está diciendo, si tú eres un verdadero creyente que ha muerto y resucitado con Cristo, tu vida debe caracterizarse por lo que dice ahí. Mira lo que dice. Buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Lo contrario a las cosas de abajo. Pero las cosas de arriba se caracterizan por algo más. Mira lo que continúa diciendo. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Lo que Pablo está diciendo no es que el creyente está mirando, buscando agradar a aquel que está sentado en el trono. Cristo es Señor. Él tiene autoridad. Él es el dueño y rey de su iglesia y de cada creyente. Así que si tú eres creyente, si tú has resucitado con Cristo,
No me lo digas. Demuéstralo. Y Pablo está aquí llamando a la consideración a los creyentes que lo decían a que pongan a prueba su vida. Mira, debe poner a prueba tu vida. ¿Qué estoy mirando? ¿En qué pongo mi corazón? ¿Qué busco? Eso de buscar se muestra en dónde estoy poniendo todo mi interés, mi preocupación, en satisfacer mis deseos o satisfacer los deseos del que está sentado en el trono. Dos cosas, dos alternativas. O estás satisfaciendo tus deseos o quieres satisfacer los deseos del que está sentado en el trono. Vuelvo a repetirlo. Versículo 2. De nuevo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa palabra poner la mira es fijar vuestra mente. Fijar vuestra mente. Llenad vuestra mente no de las cosas de este mundo, que te entran por muchos canales, por los oídos, por los ojos. Un creyente se caracteriza porque pone su mente en las cosas de arriba. Y esto tiene que ver con la Escritura, la palabra de Dios. Así que la segunda pregunta es esta. ¿Dónde estás poniendo tu mente? Para saber si tú eres un verdadero creyente, debes ver si estás poniendo tu mente en las cosas del Rey que está sentado en el trono. Mira, escucha. Porque se nos da una razón importante, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis muerto, y esto se caracteriza en nuestra vida, debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba, porque nuestra muerte y resurrección es real en Cristo. Estás esperando no el disfrute de esta vida con las cosas de este mundo, sino las provisiones que vienen de Dios. Las provisiones para las dificultades que vendrán. Dificultades en el trabajo, dificultades en la sanidad, en las enfermedades, en lo económico, en la educación de los hijos, en el matrimonio, en todo lo que conlleva tu provisión, tu vida, depende de aquel que está en el trono y que provee para nuestras vidas. Versículo 4, y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, y esto nos está llevando a una mirada al futuro, Cristo vendrá un día. Y Él se manifestará como el Rey. Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que estamos poniendo la mirada en que en cualquier momento Cristo puede venir. ¿Tú vives de esta manera? Pensando que todavía faltan miles de años que Cristo venga, porque no es así como debes vivir. Debes vivir con la expectativa de que ahora mismo, en cualquier momento, Cristo puede venir. Y aquí la cuestión es, ¿y qué encontrará en ti? ¿Y cómo encontrará a su pueblo? Porque a mí me podrás engañar, pero a él no podrás engañar. Escucha. Cristo conoce todo. Y si estás en Cristo, debes andar como Él anduvo. Y si no estás en Cristo, no importa lo que hagas, que continúa siendo enemigos. Y una de las características que Pablo va a decir aquí, en contraste, versículo 5 hasta el 11, es la vida antigua que ha sido cambiada por la vida nueva. Y llama al creyente a considerar, bueno, si tú eres salvo, entonces en tu vida debe manifestarse un cambio.
No perfecto para siempre, pero sí un cambio claro. Has tenido que desechar las cosas viejas. Y has tenido que revestirte de lo que Dios ya te ha dado en una nueva creación. Para que ahora tú te revistas de nuevo. Y esto es lo que estamos viendo con respecto a cómo perdonarnos unos a otros. Y vimos el domingo pasado 5 verdades que están en este pasaje, desde el versículo 12 al 15, 5 verdades sobre el perdón que nos motivan a glorificar a Dios en nuestra vida cristiana. El domingo pasado vimos la primera verdad. El verdadero perdón es característica del verdadero creyente. Y como tenemos una mente muy cortita y se nos olvida, te animo a que tomes nota de eso. Porque esta es la palabra de Dios, no es la mía. Y Dios nos está diciendo que el verdadero perdón caracteriza al verdadero creyente. El verdadero perdón es una característica del verdadero creyente. Y te animo a escuchar la predicación del domingo pasado para recordar esto. Ahora, dice, eso se desprende del versículo 12 y la primera parte del 13. Observa lo que dice. Observa en tu Biblia. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todo eso se nos ha provisto como el fruto del Espíritu. El creyente debe vivir en compasión, en bondad, en humildad, mansedumbre, paciencia. Y todo eso debe caracterizar tu vida. Versículo 13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Eso caracteriza al creyente. Tú tienes queja contra alguien, esa persona debe ser perdonada por ti. Te hago esa pregunta. ¿Tienes queja contra alguien? Debes perdonar. ¿Tienes queja contra alguien? Eres tú quien debe perdonar. En primer lugar, se nos dice que debemos soportarlo. Mira el versículo 13. Soportando unos a otros. Hay cosas que no hace falta perdonar cuando tú mismo las soportas. Eres capaz en el amor de no tenerlo en cuenta y pasar por alto esa ofensa. Pero si no es posible pasar por alto la ofensa, debes perdonar a aquel que te ha ofendido. Si tú tienes una queja contra otro, debes perdonar a esa persona. En segundo lugar, vimos la primera parte de este punto el domingo pasado. El verdadero perdón es ejemplificado en Cristo. El verdadero perdón lo vemos en un ejemplo perfecto en Cristo. Eso dice la segunda parte del versículo 13. Mira en tu Biblia. Versículo 13, segunda parte. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí Pablo nos trae al recuerdo el mejor ejemplo de alguien que perdona. Y no solamente perdona, sino que te perdonó a ti. Así que lo que está diciendo, si Cristo te perdonó, en Cristo tienes la capacidad para perdonar del mismo modo. El verdadero perdón no es en lo que tú crees que es perdonar. Meterlo debajo de la alfombra o cualquier otra historia que tú te plantees. No, perdonar no es venganza, ¿verdad? Perdonar no es venganza. Perdonar no es te la guardo para la siguiente. Ni siquiera perdonar es olvidar, sino que perdonar se muestra en un ejemplo perfecto en Cristo. Y lo mismo que Cristo lo enseñó. Cristo enseñó en Mateo 5:38 que el creyente debe poner la otra mejilla
cuando es abofeteado. Y eso no, lo vimos que eso no significa un masoquismo radical, sino que muestra que cuando hay oportunidad de servir a esa persona, o sabes que obedeciendo a Dios va a recibir castigo, no evites la obediencia, aunque te expongas al mal. Aquí también se nos enseña en Mateo 6, versículo 9, cómo Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y Jesús les dijo que debían orar de este modo. Y en medio de la oración está esta frase. Míralo conmigo, por favor. Por si no te acuerdas. Mateo 6, versículo 9. Vosotros podéis orar de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y observa el versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Observa esto. Lo que Jesús está enseñando es que aún el creyente, que Cristo ha pagado por su deuda de una manera completa, el creyente continúa necesitando pedir perdón. Sí, todos nuestros pecados Cristo los cargó y pagó por ellos, por los pasados, presentes y futuros, pero eso no elimina tu responsabilidad de pedir perdón. Porque aún cuando tú pecas y no pides perdón, has adquirido una deuda nueva con Dios, que Cristo la ha pagado ya por ti. Pero si continúas arrepintiéndote, si no te arrepientes, Dios continúa teniendo ciertas cuestiones contra ti por las cuales tú vas a tener que responder. Y lo vamos a ver en otros pasajes en esta mañana. Esto no significa que ahora tiene una nueva deuda y Cristo tiene que volver a morir. No estamos diciendo eso. Cristo ha muerto por todos tus pecados. Pero si tú no te arrepientes de los pecados que estás cometiendo cada día, Dios te va a disciplinar. A menos que tú reconozcas esos pecados y de nuevo te arrepientas. Y por eso Jesús le dice a los discípulos que debemos orar pidiéndole al Señor que perdone nuestras deudas. No es que los demás perdonen nuestras deudas. Dice, versículo 12, perdónanos. Es decir, es Dios Padre quien tiene que continuar perdonando nuestras deudas a medida que ¿qué? Por supuesto, a medida que yo me confieso delante de Dios mis deudas, pero Dios va a tener en cuenta para perdonarte tus deudas. Escucha, no te pierdas esto. Para perdonarte tus deudas, Dios va a tener en cuenta cómo tú perdonas a otros. Lo que Dios está diciendo es que por medio de Cristo tus pecados son perdonados, pero los pecados que sigues cometiendo, Dios los va a considerar una razón para disciplinarte, a menos que dos cosas. Te vuelvas a arrepentir de ese pecado y a menos que también, habiéndote arrepentido, tú hayas perdonado a otros. Así que debemos perdonar a otros, ya que eso va a tener repercusión con mi relación con Dios. Esto afecta de una manera también mi relación con Dios, como en Mateo capítulo 5 lo dice, versículo 23, mira lo que está aquí cerca, una página más atrás, Mateo 5, 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, observa. Que lo que está planteando no es que tú tienes algo contra tu hermano, sino que llegas allí y te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, que hay alguien que está enfadado contigo.
que hay alguien a quien le has hecho algo. No ignores que esa situación no va a afectar tu relación con Dios. Lo que está diciendo, observa versículo 23. Si llega allí y te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, es decir, que tú le has hecho algo, y tú tienes el conocimiento de que él tiene eso contra ti, versículo 24, deja tu ofrenda, es decir, no se te ocurra continuar con tu vida en una relación con Dios como si pensara que puedes venir como si no pasara nada. Antes de presentar tu ofrenda, deja ahí tu ofrenda. No es que la presentes, sino que no la presentes. No vengas a adorar aquí en el culto como si no pasara nada. Y tienes a varias personas detrás tuya teniendo cosas contra ti. No vengas al culto como si no pasara nada. Y tú sabes que es evidente que has hecho daño a alguien y no le has pedido perdón. Escucha esto. Si tú no pides perdón a aquel que le has hecho daño, tu relación con Dios se ve afectada. Dios tiene algo contra ti. Por eso, ¿qué debo hacer? Versículo 24. En principio, tienes la iniciativa de pedir perdón, de reconciliarte con tu hermano. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Hay un orden aquí, ¿verdad? Hay un orden. Dios está diciendo, tu relación conmigo se ve afectada hasta que tú no vivas en el perdón con el que has sido perdonado. Escucha, tienes una deuda con Dios si todavía no le has pedido perdón a alguien que has ofendido. Y tú puedes decir, no, yo no he ofendido a nadie. Pero no te engañes, no nos engañemos. Escucha, has ofendido a alguien y tú lo sabes. Así que no vivas pensando en que eso no afectará tu relación con Dios. Más bien, Dios te dice y te advierte que antes de venir y presentar tu ofrenda, para que tus pecados sean perdonados o tu ofrenda de adoración, reconcíliate con tu hermano primero. Versículo 25, escucha esto. ¿Tienes ahí el versículo 25 delante? Mira lo que dice. Reconcíliate pronto. O sea, es que encima nos está diciendo que debemos ser pronto y rápido, no perezosos para con esa actitud de pedir perdón a alguien que hemos ofendido. Reconcíliate pronto, no lo dejes para otro día. ¿Por qué? Mira lo que continúa diciendo. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario, mira lo que dice, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Lo que ahí está diciendo no es que vas a ser condenado en el infierno, ya que si eres un verdadero creyente, tu salvación está asegurada. Ahora, Dios va a demandarte la responsabilidad de tu pecado y tu falta de arrepentimiento cuando esa persona a la que has ofendido clama a Dios por esa ofensa. Y dice, Señor, mira esta situación, que he sido ofendido por mi hermano. Y mi hermano vive como si eso no le importara a él y no te importara a ti, Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Ante dos hermanos, dos hijos suyos, uno que ha ofendido al otro y encima no pide perdón y continúa viviendo como si eso no afectara su vida. ¿Tú crees que Dios va a mirar a otro lado? No seas ingenuo.
No seamos ingenuos. No abusemos de su bondad. Dios va a demandarte la justicia que merece lo que estás haciendo con tu hermano. Y tu hermano va a clamar y va a decir, Señor, lo dejo en tus manos. Mira, Señor, no puedo con esta situación. Me está haciendo daño esta situación. Yo quiero perdonarlo, pero es que él no viene. Él no reconoce. Yo te pregunto, ¿tú debes perdonar a alguien que no reconoce su pecado? Sí y no. Sí y no. En primer lugar, tú estás llamado a perdonar como Cristo lo hizo. Y estando en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesús? Perdónalo, porque no sabe lo que hace y nadie se arrepintió allí. Y Jesús los perdonó. Es decir, Él no se lo tuvo en cuenta como una actuación de reproche hacia ellos, sino que Él lo soportó y no lo tuvo en su cuenta. En un sentido, porque ellos no eran conscientes de lo que estaba sucediendo allí. Ahora, también debes saber esto, que Dios no perdona a todo el mundo para librarlos del infierno, sino que Dios perdona a aquellos que vienen arrepentidos a Él y les da el perdón de los pecados y la salvación eterna. Pero es necesario que te arrepientas, si no, no hay salvación. Así que hay un aspecto de nuestro perdón que debe caracterizarse porque Cristo perdonó aun cuando no hubo petición de perdón, pero hay otro aspecto que vemos que todavía podemos decir, Señor, esta persona continúa en deuda. Ha ofendido a un hijo tuyo y te ha ofendido a ti. Así que reconcíliate pronto. Reconcíliate pronto. Mira Mateo 7. Observa Mateo 7. Ahí. Versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lo que aquí Jesús está diciendo es lo que se conoce como la regla de oro. Como la regla de oro. Y la regla de oro consiste en todo lo que queréis que os hagan, hacerlo vosotros. Es decir, tú quieres que te pidan perdón, pide tu perdón. Tú quieres que te perdonen, perdona. Así que no demande, sino más bien está dispuesto a ofrecer y dar lo que tú quisieras que hicieran contigo. Así que Jesús está enseñando sobre el perdón en un aspecto importante en este sermón. Ahora vemos el ejemplo de Cristo. Porque Cristo se presenta así como el que ha sufrido para perdonar. Observa de nuevo Colosenses. Volvamos al contexto de esta carta. Colosenses capítulo 1. Cristo es el ejemplo en el que debemos ver el verdadero perdón. Ahora, ¿cómo Cristo nos perdonó? Mira, observa cómo Cristo nos perdonó. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Y Pablo presenta aquí la razón por la que podemos vivir como dignos, una vida digna del Señor. Dice, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El Padre nos libró del poder de las tinieblas, así que ya somos libres del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, es decir, bajo la autoridad del Hijo. Pero observa el versículo 14. Se define quién es el Hijo en un aspecto de sus obras. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
Es decir, Cristo nos perdonó los pecados por medio de su sacrificio en la cruz. El perdón que nosotros hemos recibido no fue gratuito. Escucha esto. Dios no te perdonó gratuitamente. Todo perdón requiere un precio. Todo perdón requiere un precio. Ahora la cuestión es, ¿vas a demandar tú ese precio o vas a estar dispuesto a pagarlo? Cristo nos perdonó pagando el precio por nosotros. Este es el verdadero perdón. El verdadero perdón es el que cuando la persona viene y te pide perdón, tú no le reclamas que restituya todo lo que te ha ofendido y tú no lo vas a demandar, sino que tú estás dispuesto a pagar el precio de ese perdón, como Cristo también nos perdonó. El perdón genuino es un perdón sacrificado. Tú vas a tener que sacrificarte para perdonar. Y vas a tener que sacrificarte para pedir perdón. Vas a tener que pagar el precio. No por tu salvación eterna, sino que ahora, habiendo sido resucitado con Cristo, estás capacitado para pagar el precio que requiere perdonar a otros. En el versículo 19 continúa así, Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él, en Cristo, habitara toda la plenitud de la deidad y por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La reconciliación. El fruto de la reconciliación. Cuando hay dos personas que están en discordia y cuando hay ofensa de una persona y otra persona ha sido ofendida, hay un conflicto. ¿Pero qué es la reconciliación? La reconciliación es que se ha hecho la paz entre esas dos personas. ¿Y cómo Dios hizo la paz con nosotros? ¿Cómo nosotros hemos sido reconciliados con Cristo? Observa, mira lo que dice la Biblia. No lo digo yo. El verdadero perdón es la reconciliación. Él ha hecho la paz. Versículo 20, por medio ¿de qué? De la sangre de la cruz. ¿Qué significa esto? Que para perdonar tú a tu hermano tienes que pagar el precio hasta derramar sangre. Como Cristo lo hizo, sacrificadamente. De nuevo digo, no para el perdón de los pecados para nuestra eternidad, lo cual nosotros no podemos hacer nada para el perdón de otras personas. Que yo muera, eso no tiene efecto con el perdón que un pecador necesita con Cristo, con el Padre. Pero sí es un modelo que debemos seguir, que del mismo modo Cristo derramó su sangre. Hermano, escucha, tú demuestras ser un verdadero creyente cuando estás dispuesto a perdonar sacrificadamente. Mira, yo no perdono hasta que no me pida perdón. Entonces, estás poniendo un precio al perdón. ¿Sí? Estás poniendo un precio al perdón. Y estás diciendo, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Que pida perdón primero y yo le pido perdón. Ese no es el modelo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Vino a morir cuando nosotros le pedimos perdón? Entonces él sí derramó su sangre. ¿O derramó su sangre a pesar de nuestra condición con él? ¿Qué dice Romanos 5:8? Que Dios muestra su amor para con nosotros los creyentes, en que aun cuando nosotros éramos pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Así que Cristo tuvo la iniciativa y tú, si eres un verdadero creyente, tienes la responsabilidad de tener la iniciativa en el perdón.
No pongas precio. No digas que me pida perdón primero y yo después le pido perdón. Ese no es el perdón genuino, verdadero. Ese es el perdón egoísta. Ese es el perdón del mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Si tú eres creyente, vas a estar dispuesto a pedir perdón a aquel al que has ofendido. Perdóname por haberte ofendido. Hermanos, reconocemos que en cada situación en la que hay una ofensa, la mayoría de las ocasiones, ambas partes han respondido mal por mal. Sí, ambas partes, la mayoría de las ocasiones, han respondido mal por mal. Alguien ha hecho algo malo contra otro y el otro le ha respondido con otro mal. Ahora, ¿cómo comenzamos? ¿Quién empieza? La reconciliación. El verdadero creyente que está tomando a Cristo como su modelo y ejemplo para perdonar, toma la iniciativa y se sacrifica y paga el precio. Y dice, perdóname por lo que te he hecho. Siento dolor en mi corazón por lo que te he hecho. Y te pido que me perdones. Porque antes le he pedido perdón, porque mi ofensa contra ti ha sido contra él. Mira un ejemplo práctico. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, un ejemplo práctico. ¿Cómo debe ser una reconciliación? ¿O cómo debe comenzar la reconciliación? ¿Cómo debemos considerar? Mira lo que dice capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 7. ¿Lo tenéis delante? Primera de Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos, y esto se está refiriendo a maridos creyentes. Maridos creyentes. Vosotros maridos, igualmente, ¿y igualmente qué significa? Pues significa sencillamente esto, que antes le ha dado una indicación a las mujeres creyentes. En el versículo 1, mira lo que dice el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿De qué modo? Esto de estar sujeta es, reconoce la autoridad, reconoce que él es el responsable de las decisiones y que dará cuenta a Dios por lo que haga. Así que sométete a lo que él decida y mira de este modo. De modo que si alguno de ellos, y eso de ellos se refiere a alguno de vuestros maridos, si alguno de vuestros maridos son desobedientes a la palabra, algunos interpretan que esto es maridos no creyentes, pero no necesariamente. Pueden ser maridos, son creyentes, pero no están tomando las decisiones según la palabra. ¿Cómo debe actuar la mujer? Pues de un modo, sujeta a sus maridos de un modo que por su testimonio puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Así que cuando una mujer tiene un marido que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, Dios le dice a la mujer, vive sujeto a la autoridad del marido, mientras esto no sea humillante y violento contra esta mujer, pero vive sometiéndote a la responsabilidad que él tiene delante de Dios. Deja que él tome las decisiones porque va a responder delante de Dios por las decisiones que tome. Y ahora tu responsabilidad, mujer, es demostrar con tu conducta un testimonio que puede ser usado por Dios para ganar a ese hombre desobediente. Pues de este mismo modo, versículo 7, vosotros maridos igualmente. No cojáis ese versículo para que tu mujer lo aplique. Eso es de tu mujer. Deja que ella lo aplique. Que ella obedezca a ese mandato. Tú preocúpate de lo que dice el versículo 7. Mira lo que dice. Versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de ella de manera comprensiva con vuestras mujeres. ¿Qué es de manera comprensiva?
De manera comprensiva es vive con ella sabiamente. Manera comprensiva es según la sabiduría de Dios. Que tu mente esté pensando como la palabra de Dios te enseña. Y ahora tú vives con tu mujer de esa misma manera, de una manera bíblica con ella. ¿Y cómo es esa manera? Se caracteriza con lo que continúa diciendo. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. No está diciendo que la mujer sea frágil, sino que la mujer ha sido colocada bajo tu cuidado. Es mujer y ha sido colocado bajo tu cuidado. Así que trátala como si se te hubiera dado un vaso frágil. Del mismo modo, no porque ella sea un vaso frágil, sino porque tu tipo de cuidado hacia ella es el mismo tipo de cuidado que tendrías a la hora de tratar un vaso frágil. ¿No se te ha roto un vaso nunca? Una copa de esta de Bohemia, fregándola y vamos, con un soplo se rompió. Eso es lo que Dios está demandando para el marido. Que viva de una manera considerando a su mujer con tal cuidado como si por cualquier detalle le hicieras daño. Escúchame, hombre que estás aquí y los que estáis por internet. Tu mujer es, antes que tu mujer, hija de Dios. Hija de Dios. Te has casado con una hija de Dios. Así que ten mucho miedo. ¿Cómo la tratas? Porque del modo en que la tratan, vas a tener que responder delante de Dios por ella. Mira lo que dice, versículo 7. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. ¿Cómo debe hacerlo? Dándole honor. Dándole honor. Como coheredera de la gracia de la vida. Esto significa no de la vida eterna, sino de la vida en general. Ella tiene la misma dignidad que tú delante de Dios. Tú no estás por encima de ella delante de Dios. Cuidado que te creas que porque Dios te ha puesto a tu esposa bajo tu cuidado, eso significa que tú seas quien la mande y que haga lo que tú quieras que haga y que la tengas sometida, ¿no? Sino que debe vivir sabiamente cuidándola y honrándola. ¿Esto qué significa? Que le das el valor que realmente tiene. Que la valora y la considera con el valor que realmente tiene. Y el valor es el mismo que el tuyo. Porque los dos compartimos la misma gracia. La gracia de la dignidad de la vida que se nos ha dado por Dios. Marido, hemos escuchado esto, ¿verdad? Porque si no vivimos de esta manera, ten en cuenta lo que dice al final del versículo. Míralo. Primera de Pedro 3:7 al final. Para que... Así que si lo de antes no se cumple, lo que ahora viene no se cumple. O si lo de antes se cumple, lo de ahora sí se cumplirá. Es decir, aquí hay una causa y un efecto, un propósito final, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué significa eso? Que Dios te lo va a tener en cuenta. Tus oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Aunque tú te creas que Dios te está bendiciendo con tantas cuestiones que tú veas que tienes éxito según este mundo, si tú no estás perdonando, honrando, cuidando a tu esposa, eso tiene repercusiones con tu relación con Dios. Y tus oraciones no van a ser escuchadas. Y por eso debes estar pronto y rápido para pedir perdón. Cristo
nos perdonó habiéndose sacrificado por nosotros. Y este es el modo en que Cristo te pide que perdones a otros, pagando el precio por él. No demandando que se restituya tu honor, sino sacrificándote como Cristo lo hizo, como un cordero, una oveja. Esto no habla que Cristo fue un cordero y una oveja en el matadero que cayó su boca, como una cuestión de que él fue un animal ingenuo o tonto. A veces algunos piensan que las ovejas son animales tontos, ingenuos. Isaías 53:7 nos dice que Cristo fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Que como cordero fue llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Cristo no abrió su boca. Cristo sufrió por nosotros, sometiéndose y estando dispuesto a cargar con la ira que Dios cargó sobre él y que nos correspondía a nosotros, lo hizo por amor. ¿Cómo debes perdonar? Como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Cerró su boca, cargó con la culpa y continuó amando al hermano. ¿Cómo debes pedir perdón? Humillándote, reconociendo que la carga, el castigo que tú mereces fue Cristo quien la recibió. Pero a pesar de ello, Dios te va a pedir a ti responsabilidades por tu pecado aquí. Así que humíllate y reconoce y arrepiéntete. Igual que un día te arrepentiste para salvación, continúa arrepintiéndote en tu proceso de santificación. Tercera verdad que nos ayuda, nos motiva a glorificar a Dios cuando vamos a perdonar o vamos a pedir perdón. Vamos a perdonar a alguien o vamos a pedir perdón. La tercera verdad es que el verdadero perdón necesita del verdadero amor. Escucha esto y apúntalo para que no se te olvide. El verdadero perdón necesita el verdadero amor. Y esto está relacionado con todo lo que hemos dicho antes. Cristo es perfecto ejemplo de perdón porque nos amó perdonándonos. Nos perdonó como ejercicio de su amor. Y además porque esto caracteriza al verdadero creyente, quien ha sido amado por Dios. Y ahora, si hemos sido amados por Dios, tenemos la capacidad de amar a otros. Y amar es el ejercicio de buscar el bien del otro sacrificadamente. Sacrificadamente. Ahora yo te pregunto, ¿tú te estás sacrificando por los demás o estás pidiendo que los demás se sacrifiquen por ti? Y esto tiene mucho que ver con el perdón. Observa el capítulo 3 de Colosenses de nuevo, donde estamos estudiando estas 5 características del verdadero perdón que nos motiva a glorificar a Dios. Y se encuentra en el versículo 14. Versículo 14. ¿Lo tienes ahí delante? Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, no está diciendo que sobre todas estas cosas como si fuera más importante, sino está diciendo además de todo esto. Es decir, como poniéndole la guinda al pastel. Además de todo esto, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Solo el amor de Dios en nuestra vida nos permite estar unidos a personas que son diferentes a nosotros y personas que aún
son contrarias a nosotros, pero por amor podemos estar unidos. Fue por amor que Cristo murió por ti, para que tú ames a otros y los perdones. Y para que en amor les pidas perdón cuando les ofendan. Esto es lo mismo que Pedro está diciendo en 1 de Pedro 4:8 y escucha, Pedro dice, sobre todo, y de nuevo, esto no es como lo más importante, pero además de todo lo demás, la guinda del pastel es esta. Sed ferviente, y ferviente es esforzado, estirado. Cuando estiras un músculo, los deportistas estiran un músculo esforzado, que hasta duele, ¿verdad? Cuando estiras, pues estírate esforzado en vuestro amor unos a otros. No te quedes corto, está diciendo. No te quedes corto. Dios te ha amado con un amor suficiente para que puedas perdonar a otros. Y este amor es el vínculo de la unidad, de la paz. Y dice Pedro, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Aún cualquier situación. Mira, escucha, cualquier situación. Ya sea dos personas que uno le ha robado al otro. Ya sea dos personas que uno le ha hecho un daño incalculable al otro. Ya sea dos personas que están continuamente siendo humilladas en el amor de Dios. Es solo el amor de Dios quien puede traer un verdadero perdón, que permite que de nuevo estemos unidos, que continuemos unidos. Y hay una unidad que es por encima de todas las unidades, la unidad en Cristo que tenemos en el cuerpo de Cristo. La unidad que tenemos en Cristo no la hemos conseguido, se nos ha dado. Y se nos ha dado por el amor de Dios puesto en nuestros corazones, que nos permite amarnos unos a otros. Y aún perdonarnos y pedir perdón unos a otros. Y hay otro amor que también ilustra el amor que Dios ha puesto en nosotros. Mira, hay otro amor que ilustra. Efesios capítulo 5. Otro amor que ilustra cómo es que Dios nos ha amado y esto debe traducirse en una relación. No solamente en la iglesia en la que debemos amarnos en el amor de Dios, sino mira lo que dice Efesios 5:25. ¿Lo tienes ahí? ¿Estás conmigo en Efesios 5:25? No vaya a ser que alguno diga que esto no está en la Biblia. Mira, esto está en la Biblia. Esto está en la palabra inspirada por Dios. Esta es la voluntad de Dios. Escucha, no te pierdas esto. Maridos, amad a vuestra mujer. Muy bien. ¿Hay un mandato, sí o no? ¿Hay un mandato o no? ¿Qué debemos hacer los maridos con nuestras mujeres? Claro, amarla. Pues yo por lo que hago por ella ya la estoy amando. Mi mujer no puede quejarse de cómo la amo. Porque esta es la manera en la que yo amo. Esta es mi manera. Así yo expreso el amor. Eso en muchas ocasiones los hombres lo decimos. Para justificar nuestro pecado. Para amar de una manera en la que para ti es fácil y no requiere sacrificio. Mira, esta es la manera y el ejemplo de cómo los maridos deben amar a sus mujeres. Así como Cristo. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice. Está escrito. Así como Cristo amó a la iglesia. Y ya hemos visto cómo Cristo nos amó, nos perdonó, cómo derramó su sangre, ¿verdad? Mira, continúa diciendo, y se dio a sí mismo por ella.
Mira, amar a nuestras esposas, maridos, es darnos por ellas. Es darnos por ellas. ¿Qué es darnos por ellas? Es estar dispuesto a sacrificar tus deseos e intereses. Y que tu interés es su propio bien. Nadie se humilló y se entregó como Cristo. Quien siendo Dios y quien siendo rico se hizo hombre, se hizo pobre. Así se entregó. Y nosotros, como creyentes, entre nosotros, maridos, como hombres responsables, a quien Dios nos ha dado su hija amada, a nuestro cuidado, debemos amarla como Él la amó y como Él nos amó. Y debemos amarla de una manera sacrificada, dándonos sacrificadamente. Debemos de depender en el amor de Cristo. Y no construir un concepto de amor del mundo. El mundo ama a quien le ame. ¿Sí o no? Y cuando le interesa. Y el mundo dice, mira, cuando tú no me das lo que yo espero de ti, no me interesa. Ese no es el amor de Dios. Y si tú amas así, Juan dice que el amor de Dios no está en ti. Tú no conoces a Dios. Me da igual lo que tú digas de Dios, pero no conoces a Dios si esa es tu manera de amar. Escucha. Debes amar como Cristo te amó. Sacrificadamente. Incondicionalmente. Y de una manera definitiva. Sabemos que nos amamos unos a otros, especialmente cuando nos perdonamos unos a otros. ¿Cómo demostramos el amor que nos tenemos? No cuando nos llevamos bien. Precisamente cuando hay problema y conflicto entre nosotros. Ahí se demuestra cómo nos amamos. Si nos amamos o no nos amamos. Es necesario que entre nosotros haya problemas, hermano. La ausencia de problemas no es la demostración de que nos amamos. La demostración de nuestro amor es que cuando surgen los problemas, el perdón es característico entre nosotros. Ya sea que pedimos perdón o perdonamos. El verdadero perdón trae paz de Dios al corazón. Este es la cuarta verdad. Escucha la cuarta verdad. El verdadero perdón trae la paz de Dios al corazón. En un sentido no es que la traiga, porque no está, sino la hace que se manifieste y disfrutes la paz de Dios en tu corazón. No puedes vivir tranquilo. Escúchame, no puedes vivir tranquilo si eres un verdadero creyente, pero has hecho daño a alguien. ¿Me has escuchado? No puedes vivir tranquilo si eres creyente y le has hecho daño a alguien. Si has hecho daño a alguien y vives tranquilo, eso dice que tú no eres salvo. Porque la paz de Dios se disfruta cuando hay perdón entre nosotros. Lo que quiere decir es que cuando no hay reconciliación, mientras hay ofensa y no hay reconciliación, la paz de Dios no está presente en nuestro corazón disfrutándolo. Nuestro gozo se apaga. Tu gozo se apaga. Mira lo que dice el versículo 15 de Colosenses 3:15. Ahí es donde está ese principio. Esa verdad, no me la estoy inventando yo. El verdadero perdón trae la paz de Dios en el corazón. Versículo 15. Y que la paz de Cristo, y esto es como
Y esto es como el fruto, el resultado de todo lo anterior. La paz de Cristo reine en vuestros corazones. Esa palabra reine es que actúe como árbitro en vuestros corazones. La palabra reine es que actúe como juez, árbitro en vuestros corazones. Es decir, que en vuestros corazones la paz de Dios sea la que ha puesto paz entre nosotros. Que disfrutemos como que la paz de Dios sea la que determine cuando estamos en paz con los demás. En vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios caracteriza a su pueblo. La paz de Dios caracteriza a la familia cristiana. La paz de Dios caracteriza a los hermanos cristianos. La paz de Dios caracteriza al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la paz viene de Dios. Esta es la paz que debe reinar en nuestros corazones, la paz de Dios. No el consenso entre nosotros, sino la unidad con Cristo, lo que hemos recibido de Cristo. Colosenses 1:2. Mira lo que dice Pablo en esta misma carta con respecto a la paz. Cuando Pablo habla de la paz, ¿a qué se refiere? Bueno, no se habla de la paz en que tú y yo podemos llevar a un acuerdo. No, esto no es la paz en la que el matrimonio o la iglesia llegamos a un acuerdo. Mira, ni para ti ni para mí. Esa no es la paz. La paz no es un acuerdo entre para ti y para mí. No. La paz es el fruto del evangelio en nuestras vidas. Encontramos paz cuando tú y yo queremos lo mismo y es agradar a Dios. Es la paz que recibimos con la gracia de Dios. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias a vosotros y paz de parte de ¿quién? De parte de Dios nuestro Padre. De parte de Dios nuestro Padre. Solo la paz genuina viene de parte de Dios. Solo puede estar en paz con una persona cuando estás en paz con Dios. Ahora yo te pregunto, escúchame, ¿estás en paz con Dios? Esto es solamente si Cristo es tu redentor. Y si tú te has arrepentido, has confesado tus pecados y has sido lavado por la sangre de Cristo y Cristo es tu dueño. Pero escúchame, la paz de Cristo continúa estando en tu vida. Es decir, tu patrón de vida, tu característica, lo que se ve en tu vida es que continúas en la misma actitud ante Dios, arrepintiéndote de tus pecados, haciéndote responsable de lo que tú has hecho. Y esto se ve en el perdón. No hace a los demás culpables, a tu familia. Es que mis padres me educaron así. Es que mi infancia fue difícil. Es que tú vas a un psicólogo y lo que el psicólogo va a hacer, ¿sabes qué? Es encontrar a alguien culpable para quitarte tu responsabilidad. Que lo que tú estás haciendo mal contra los demás, encuentre a alguien que sea el culpable. Dios te dice. La paz es la que proviene de la obra de Cristo en la cruz. Versículo 20 de este mismo capítulo, Colosenses 1:20, y lo hemos leído antes. Y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, ¿por medio de qué? Por medio de traer ira sobre el mundo y darle lo que se merece, así es la paz. Cuando yo le dé lo que se merece, entonces estaremos en paz, ¿no? La paz viene por medio de que Cristo derramó su sangre.
en nuestro lugar. Y esta es la paz que debe reinar en el perdón de los cristianos. No los que demandan venganza, sino los que están dispuestos a derramar su sangre. Y así hay paz. Paz en la iglesia, paz en la familia, paz en el matrimonio, paz en el trabajo, paz con los hijos, paz entre hijos, paz en todos sentidos. Solamente se encuentra en el Evangelio. No en un acuerdo mutuo. Llegamos a un acuerdo, esto para ti, esto para mí. Y así todos contentos. No, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es la que tú y yo estamos comprometidos con obedecer a Dios. Si Dios dice A, y tú y yo queremos lo que Dios dice, estamos en paz, estamos unidos. Así que la paz se encuentra en un perdón genuino y verdadero como resultado del amor que viene de parte de Dios. La semana que viene terminaremos con la quinta verdad, porque la quinta verdad trae cola. Y solamente os lo voy a dar como un pequeño un gusto, como un picoteo, un chica para la semana que viene. Esta es la quinta verdad. El verdadero perdón muestra verdadero agradecimiento. Verdadero perdón se muestra en verdadero agradecimiento. Por eso termina allí en Colosenses 3:15, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Y en el contexto está en un contexto de perdón. Y en el perdón se muestra tu agradecimiento, el verdadero agradecimiento. Tú muestras un verdadero agradecimiento al perdón que Dios te ha dado, perdonando a otros. Si tú no perdonas a otro, no estás agradeciendo a Dios el perdón que te ha dado. Estás menospreciando el perdón de Dios. Y por eso necesitamos esta verdad. Porque esto es práctico, hermano. No creo que haya nadie que no necesita perdonar o que no necesite pedir perdón. No hay nadie. Todos estamos viviendo en esta situación. Hay alguien a quien tenemos que pedir perdón y hay alguien a quien tenemos que perdonar. Y esa es la actitud que debe haber cuando nos acercamos a la mesa del Señor. En la mesa del Señor estamos dando testimonio de la unidad y la paz que Dios ha traído en su iglesia local. Y no podemos estar en conflicto entre nosotros y participar del pan y el vino, lo cual es testimonio de nuestra unidad. Por eso vamos a participar ahora del pan y el vino, como obediencia al mandato que Cristo estableció, examinando nuestros corazones para no tomar indignamente, sino para probar si en nuestras vidas estamos viviendo conforme al señorío de Cristo. Cristo te ha salvado para que ahora seas su esclavo. Y si no quieres ser su esclavo, tampoco Él te ha salvado. Y esta relación con Él se muestra en nuestra relación con los demás. Y testificamos que este pan y este vino representa su sacrificio y su sangre derramada en la cruz. Y su resurrección anunciamos, ya que el Señor está viniendo y un día nos recogerá. Y mientras Él viene, nosotros estamos llamados a examinar nuestras vidas y testificar el Evangelio de Cristo por nuestra boca y por nuestra manera de vivir. Vamos a orar pidiendo al Señor que bendiga este tiempo de participar de la mesa del Señor, y después de la oración podemos ir pasando para tomar el pan y el vino. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es infinita y es nueva cada mañana. Porque es cierto que ayer cometimos pecado y ya hemos cometido pecado esta mañana, pero tu misericordia no ha menguado. Tu misericordia sigue siendo eterna, igual. Tú eres inmutable en tu misericordia.
Y en tu gracia nos has dado las bendiciones que por medio de Cristo hemos recibido, no por medio de nuestra habilidad. Y Señor, es por tu misericordia que no somos ya aplastados bajo tu ira. Señor, es por tu misericordia que tú no nos has dado como merecen nuestros pecados, sino que para aquellos que han sido salvados, han sido restaurados y reconciliados porque tú trataste a Cristo como si hubiera cometido nuestros pecados. Tú cargaste sobre él toda la ira que nosotros merecíamos. Pero si hay alguien aquí que está sin Cristo, que su corazón no ha sido cambiado y que está viviendo en una apariencia externa, en una cara los domingos o con los creyentes, pero después está viviendo, Señor, también en una doble vida. Sabemos que tú enseñas que esa persona no ha creído de verdad, no es salva, no ha cambiado su corazón, no ha creído de una manera arrepentida genuinamente. Por eso te pedimos que en el Evangelio expuesto esta mañana, en la gracia que Cristo ofrece, en la salvación, en el perdón de nuestros pecados, Señor, que tal persona sea convencido por tu Espíritu de su pecado, de su responsabilidad y de la necesidad de perdón en Cristo. Y que tú le dé la fe que solo puede venir de ti para un verdadero arrepentimiento y un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de deseo y un amor sacrificado hacia los demás. Señor, que tomemos de este pan y este vino de una manera que te honre, de una manera digna de personas que hemos sido reconciliados por ti con el Padre. Y que el perdón sea característico en tu iglesia, en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio. A ti damos la gloria, Señor. Todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo.